profe. Este aspecto de Jesús se hizo semejante a los hombres. Es algo que debemos tener muy presente, sobre todo en nuestros momentos de oración frente al Santísimo. Una vez me tocó escuchar a un evangelizador católico y él decía que Jesús, que siempre nos decían que hay que visitar a Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, pero lo decía como a manera como con ironía. Y decía, pero si Jesús no necesita de nosotros, ¿por qué les dio? No ocupa que lo visites. Nosotros ocupamos de Él. Él de ti no, tú de Él sí. Y eso como que a simple vista suena bien, pero no es así. Jesús sí necesita de nosotros. Jesús es Dios, sí, pero también es verdadero hombre. Y Jesús en el sagrario sigue siendo verdadero hombre. Y como hombre también siente, también extraña. Jesús en el sagrario te extraña y te necesita. Así como tú necesitas también compañía, con quien platicar, con quien salir, Jesús también necesita de ti, porque es verdadero hombre. Por eso San Pablo lo menciona. Se hizo semejante a los hombres para sentir como tú, para vivir como tú, para experimentar lo mismo que tú y para necesitar de ti, de tu compañía en el sagrario. Por eso es muy importante visitar al Santísimo, porque eso nos llena, eso nos va santificando, nos va cristificando. Aunque estemos en silencio con Jesús, ese momento con Él es un pedacito de cielo. Se hizo semejante a los hombres. Continúo. Se humilló a sí mismo, se humilló. Él sin tener necesidad, porque es Dios, porque se le dio su voluntad, porque se le dio su gana, Él se humilló para necesitar de nosotros, para poder acompañarnos, para poder comprendernos. Se humilló. Y desde el principio, la Santísima Trinidad, al ver a la humanidad perdida, Jesús dijo, Padre, yo voy a mostrarles el camino. Hijo, pero te van a humillar, no te van a escuchar, te van a rechazar, te van a golpear, te van a escupir, no van a escuchar tu mensaje, te van a matar de la forma más cruel, no importa, yo voy. Se humilló a sí mismo. Él quiso cargar en sí nuestros delitos, nuestras culpas. A eso se refiere San Pablo, al decirnos, él mismo se humilló. Y esto es cada vez más hacia abajo, más profundo. Continúo, haciéndose obediente, se hizo obediente.
Qué importante es la obediencia. Lo vimos también el día de ayer. Jesús se hizo obediente porque Él tiene muy claro quién es. Él sabe perfectamente cuál es su misión y qué es lo que nos vino a revelar de parte del Padre. Y cuando una persona no lee el Evangelio, no estudia la palabra de Dios, es muy fácil que se confunda con tantos medios que distorsionan la imagen de Jesús. Hay películas, por ejemplo, una vez salió, no tiene mucho, una película que se llamaba Un niño llamado Jesús. Yo vi que incluso varias catequistas se las recomendaban a los niños. Véanla, está muy bonita. Cuando esa película es una herejía, porque nos muestra a un Jesús que no sabe quién es, que hace los milagros y se sorprende. Sana a un enfermo y como que se espanta, se sorprende, no sabe qué pasó. Y la Virgen María y San José le están diciendo, ah, es que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, por eso sanas, tú eres el Salvador, por eso puedes levantar a los muertos. Eso es una herejía. Ahora resulta que la criatura sabe más que el Creador. Y María diciéndole, tú eres esto, esta es tu misión, haces esto porque tú eres esto. Diciéndole a Jesús quién es. Y Jesús tiene muy clara su identidad. Hay varias películas que distorsionan esa imagen y la gente se las cree y ya se siente muy culta, muy letrada por haber visto una película. Jesucristo superestrella, un Jesús sin identidad, un niño llamado Jesús, películas, libros, El caballo de Troya, de Juan José Benítez también, un libro que confunde. Los elegidos también, profesor. Los La elegidos, serie de Netflix. Los elegidos es una serie, es cristiana, pero tiene muchos elementos que concuerdan con con la enseñanza de la Iglesia Católica. No todos, pero algunos sí concuerdan. Si esa serie se ve o sea, que ya tengamos una base firme en el Evangelio y la vemos como para eh, tener más vivos los pasajes del Evangelio, está bien, no, no hay ningún problema, incluso hay sacerdotes católicos que la recomiendan siempre y cuando se tenga ese criterio, y no que tomemos lo que está ahí como la verdad absoluta, ¿no? Si ya tienes una base firme en la enseñanza de la iglesia, en el Evangelio, y la quieres ver con criterio, adelante. No son como puntos que choquen así muy, como que el gran conflicto, ¿no? Pero sí manejan también mucho la línea de la Iglesia Católica, aunque es de cristianos. Entonces con esa serie no hay problema. Yo me refiero Gracias. a las películas que sí totalmente intentan dar una imagen distorsionada de Jesús, sin identidad, como este libro de El caballo de Troya, de Juan José Benítez, la de Un niño llamado Jesús, la de Jesucristo Superestrella, y hay otra, me falta. La última tentación de Cristo también, que presenta a un Jesús bisexual para darle más realce a la ideología de género. Y vemos ahí a un Jesús que anda con María Magdalena y anda con San Juan. Es totalmente absurdo y herético.
Por eso debemos tener mucho criterio y mucho cuidado con lo que vemos y también con lo que recomendamos a los demás. Y bueno, así pues ahí son unos ejemplos nada más. Pero esta parte de se hizo obediente, ¿por qué obedece Jesús? Porque Él sabe quién es, porque Él sabe quién es su Padre, porque Él sabe quién es el Espíritu Santo. Tiene las cosas muy claras, Jesús. Siguiente punto. Se hizo obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte. La muerte más cruel, la muerte más humillante. Jesús en este recorrido que hace va por el camino de la auténtica humildad. Nos va mostrando el camino del anonadamiento, es decir, hacerte nada. Porque cuando reconoces tu nada, cuando te haces nada, Dios puede ser todo en ti. Por eso hay mucha gente que no entiende la palabra de Dios, porque está tan llena de sí misma, mis proyectos, mis negocios, mis ideas, mis criterios, mis juicios, mis cosas, que no dejas espacio para la palabra de Dios. Primero tienes que vaciarte, primero tienes que hacerte nada, para que Dios pueda hacer su obra en ti. Si no, por más que leas la palabra de Dios, no entra, porque estás lleno de ti. No hay espacio para Dios. Y es lo que nos está mostrando Jesús. Obediente hasta la muerte. Y todavía más abajo, tuvo una muerte, no una muerte cualquiera, una muerte de cruz. La muerte más humillante, la muerte más cruel, la muerte para los más grandes criminales. Esto que nos va mostrando San Pablo se le llama en griego una kenosis. Es una palabra griega que encierra varios sinónimos. Significa humillación, anonadamiento, humildad extrema. Y como son varios sinónimos, se engloban en una sola palabra griega, kenosis. La kenosis es la humillación total. Es bajar al abismo más profundo, a la oscuridad más miserable. Por eso, esta palabra kenosis únicamente la pudo hacer realidad Jesús, al irse bajando más y más, hasta el anonadamiento, hacerse nada. Eso es una kenosis, y solamente se le puede atribuir a Jesús. Una kenosis es una humillación que nada ni nadie ha podido igualar, solo Él. Y vamos con la otra parte. Ya llegamos a lo más bajo, al abismo más profundo. Versículo 9. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ya vimos la kenosis de Jesús y ahora vemos cómo Dios Padre lo exalta, lo eleva, lo hace el Kyrios. Jesús vive la kenosis, pero Dios Padre lo levanta hasta lo más alto, hasta hacerlo Kyrios, que significa Señor. Es otra palabra griega. La kenosis, el Kyrios, el Señor. Por eso Jesús nos decía en el Evangelio, el que se humilla será enaltecido. ¿Quién puede decir esas palabras? Solamente quien las está viviendo en plenitud. Cristo se humilla, se abaja en la kenosis y Dios Padre lo exalta y lo hace Kyrios. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene poderío y señorío en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Qué nos dice San Pablo entonces? ¿Amas a Jesús? ¿Quieres estar con Él? Aquí está el camino que Él recorrió para que no te pierdas. Si quieres la gloria, tienes que amar primero tu cruz y abrazarla y cargarla con amor y con humildad. ¿Quieres llegar con Jesús, que es el Kyrios? Primero recorre este camino de la kenosis. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Interesante, maestro. Sí, interesante y cosas nuevas vamos aprendiendo. ¿Sí, alguien más? Y sobre todo porque ya vi que o sea, bíblicamente ya conocía toda la palabra y sabía qué tipo de muerte y qué tipo de entrega iba a dar por nosotros. Y aún así quiso darnos el ejemplo de seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Quería comentarle que en el sentido de Conchita, había un sacerdote, bueno, no sé si se escucha mucho ruido, pero voy a tratar de decirlo rápido. Había un sacerdote aquí en nuestra comunidad que les decía a las esposas, porque era como un consejero de matrimonios. Y había varias personas que se dirigieron al padre porque tenían esposos muy agresivos. Y entonces, como lo comenta de aquí de Conchita, que era un esposo duro y rígido y todo eso, pero acá en este caso decía el sacerdote, no tienen por qué estar con esas personas, no tienen por qué vivir con esas personas, o sea, Cristo sobre todo busca la dignidad de ustedes como mujeres, ¿verdad? Y entonces, aún así, hubo mujeres que sí, o sea, buscaron esa independencia quitándose de esa agresión en la que vivían, pero otras personas regresaron con esas personas a ese tipo de vida. Entonces dijo el sacerdote, dijo, bueno, pues yo les aconsejé, ya ellos quieren vivir en ese estilo,
Pero mi pregunta es, o sea, por qué a veces se comportan así? ¿Por qué creen que esa es su verdadera cruz? Cuando están con una persona así conflictiva, ¿no? Tranquilo. Bueno, el matrimonio, la palabra matrimonio viene de la palabra martirio. Esa es su raíz. Entonces, cuando tú te estás preparando para el matrimonio, debes tener una preparación profunda y saber a lo que le estás tirando. Y debes saber que cuando entres en el matrimonio, por muy bien que se lleven, aunque se conozcan mucho, va a haber conflictos y va a haber problemas y va a haber cosas que a lo mejor no conoces de la otra persona, aunque la conozcas muy bien, va a haber cosas que van a brincar y a salir ya en el matrimonio. Entonces, cuando el matrimonio se vive desde esta espiritualidad, desde la enseñanza de la iglesia, desde la palabra de Dios, como lo hizo Conchita, tú aprendes a descubrir que estar ahí es la voluntad de Dios y que la persona con la que estás, que al final es la persona que tú elegiste, es la persona con la cual te preparaste y la persona a la cual le prometiste amor por toda la vida, es también una misión para ti. Y que a lo mejor esta persona, si es alcohólico, si es agresivo, lo que sea, a mí me hace sufrir, puede ser, ¿no? Pero esta persona, este esposo con el que estoy, está sufriendo también. E incluso está sufriendo más que yo, porque yo conozco a Dios, pero él a lo mejor no lo conoce y su sufrimiento es más grande todavía. Entonces, si yo vivo desde la espiritualidad y desde la palabra de Dios, ese matrimonio, aprendo a ser paciente, aprendo a tolerarlo y también aprendo a ofrecer lo que vivo por su salvación, para que Dios, todo esto que estamos viviendo, tanto mis sufrimientos como los de Él, porque a veces tendemos mucho a centrarme nada más en lo mío, es que me hace sufrir, es que esto, es que el otro, y no vemos a la otra persona, que también está viviendo su realidad. Si soy consciente de las dos partes, de que yo sufro, pero Él, por no estar con Dios, por no conocer la palabra, está sufriendo más todavía, porque está lejos de Dios, como lo hizo Conchita, aprendo a darle la mano, aprendo a amarlo como nos ama Jesús. Eso fue, por ejemplo, lo que vivió también Santa Rita de Casia. Ella tenía un esposo igual, agresivo, alcohólico, infiel, y ella también quería dejarlo todo y entendió esta parte, que si ella estaba sufriendo, él estaba sufriendo más todavía por sus vicios. Y se quedó y le dijo, se llamaba Pablo, su esposo, Pablo, hoy decido amarte con el amor de Jesús. ¿Y sabes algo? Te perdono. Y poco a poco él fue cambiando y lo convirtió y lo ganó para Cristo, a su esposo y a sus hijos. Entonces, la vida espiritual es fundamental en el matrimonio, es clave. Y sí influye mucho en la visión que los esposos tengan. Si no hay una espiritualidad, si no hay vida de oración, cuando llega un problemita o cuando llegue un roce, un conflicto, ya hay que dejarlo todo y tú vete por allá, yo por acá, porque no hay una base sólida, porque ese matrimonio no está cimentado en la roca que es Cristo. Entonces, sí se aprende, sí se va descubriendo que ahí es la voluntad de Dios. Entonces, si a uno le piden consejo, bueno, porque a veces esas personas se acercan a uno, es recomendarle que ellas aceptaron ya seguir ese, pues se puede decir ese martirio, ¿verdad? Recomendarles que lean estas historias de estas santas, o sea, estas beatas de Conchita y de Rita de Casia, porque ellas expresan que se reunieron nuevamente con sus parejas, pero que son infelices, o sea,
Entonces, pero ya lo decidieron estar así. Entonces, yo lo que, yo pues los mantengo en mi oración y les digo, pues, ora por tu esposo, o sea, y por su matrimonio, pero ahorita que nos compartió este detalle de Conchita, entonces dije yo, pues, recomendarles como ese alimento espiritual para esas personas, ¿verdad? Para esos matrimonios. Y cuando es este tipo de casos, lo más recomendable primero es que ellas tengan un acercamiento a la vida espiritual, porque desde ahí van a poder discernir y van a poder descubrir la voluntad de Dios. Esto que le estoy diciendo no es como que obligatorio, que a fuerzas tienes que leer esto y quedarte. No, Dios respeta también nuestra libertad, pero si vas a tomar una decisión, tómala en la oración. No la tomes dejándote llevar por el impulso, por el coraje, porque me dijo, porque me reclamó, porque me siento herida. No, tómala en la oración. Cuando, cuando el mar, cuando el río está en calma, podemos ver el interior. Cuando el río está tranquilo, podemos ver las piedras que hay debajo. Pero cuando todo está agitado, no vemos con claridad. Entonces, antes de decirle, haz esto, haz lo otro, primero haz oración. Y si vas a decidir algo, hazlo en oración. Y que ellas solitas vayan encontrando la luz y la paz también. Antes de decirle, haz esto, hazlo. Invitarlos a una vida espiritual, primero. Ok, profe, muchas gracias y gracias por la enseñanza. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo, maestro, pregunta. En los tiempos de Conchita, pues eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora estamos viendo otra realidad donde tú prendes la televisión de las noticias y no, pues que fulanito mató a la esposa, mató a los hijos, o quemaba a los hijos con el cigarro, o pues que la enterró en el patio de su casa. Mm, mm, yo creo que hay un criterio de la mujer, debe de tomar un criterio cuando se casa con un drogadicto, con un borracho, y que al momento de que están drogados, y eso las matan, así. Yo pienso que hay un criterio que se debe de tomar. ah, pues cuando tú quieres seguir la palabra de Dios, o sea, decir, sí, pero hay un límite, ¿no? Y también esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, cuando tienes un trabajo y tú dices, sí, este, estas personas siempre, todos los días del año, te hacen daños y daños feos. Y tú tienes ya 22 años trabajando con las mismas personas porque pues en tu trabajo tienes una plaza y te vas hasta los 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Esa parte es mi caso, la segunda del trabajo. Yo lo que hago es respiro profundo y se lo entrego a Dios y yo le pido a Dios no sentir nada, no sentir nada, y la verdad es de que sí me ha funcionado, pero hay un límite también ahí, o sea, de tantos años tener al compañero que todos los días te molesta y te molesta feo sin tú hacerle daño. Y le comentaba yo a una compañera que es psicóloga, le dije, mira, las tres, en las 10 personas que estamos aquí, las tres que siempre dan lata, pues toman antidepresivos, van con el psiquiatra, y tienen montones de problemas con los maridos o con los amantes porque no están casadas. Y pues,
que ella dice, no, pues yo ya no les hablo o así. Yo le digo, yo no, porque yo soy católica y yo no puedo hacer eso, si no, yo no puedo comulgar. Entonces, hay un límite ahí también, o sea, hay un límite donde, ¿qué debes tú como católico hacer todos los días de la semana y tantos años? ¿Qué es lo que usted nos recomienda, profe? Bueno, aquí sobre lo primero que pregunta, de cuando hay una relación con un alcohólico, con un drogadicto, bueno, sí es importante también formar a los jóvenes para que en su preparación prematrimonial ellos sean conscientes de todo esto. Y, por ejemplo, cuando es un vicio como el alcohol, como la droga, es algo que ya se sabía, o sea, no es como que llego al matrimonio y apenas me enteré. O sea, es algo que ya había antecedentes, a lo mejor era violento también por eso, bueno, varios detallitos. Entonces, esta parte sí se le debe aclarar muy bien a los jóvenes para que ellos tomen conciencia del compromiso que se va a llevar a cabo en el matrimonio y de que deben conocer muy bien a la persona y que la persona con la que yo voy a estar, pues por lo menos debe coincidir en mis valores, en mis criterios, por lo menos debemos estar en la misma línea, al menos de la Iglesia Católica, porque también si aparte de ser alcohólico y drogadicto es cristiano, es mormón o así, pues también eso genera muchísimos más conflictos. Entonces, esa parte sí debe quedar muy clara en el noviazgo, conocerse bien y recalcarse muy bien. Y si estamos trabajando con jóvenes, incluso con adolescentes, sí abordar estos temas con ellos. No es, no esperarnos o no pensar que no van para su edad o para ellos, sino que entre más se les hable y entre más se les insista, más estamos contribuyendo a que después ese matrimonio pues no tenga conflictos o problemas mayores. Entonces, el noviazgo es clave y no tomar una decisión precipitada. Y del otro que me comenta, de cuando ya hay eh, como que nos gana a lo mejor la costumbre, hay daño, pues siempre estoy con esta persona. Bueno, cuando ya son cosas muy, muy extremas, si los dos estamos conscientes de que nos casamos por la iglesia y tenemos un sacramento y estamos en la gracia de Dios, tenemos que pedirle ayuda a Dios y tenemos que pedir el acompañamiento, sí, de un psicólogo, una psicóloga, pero también de un sacerdote y expresar todas las situaciones abiertamente para que en un acompañamiento se nos brinde pues, las mejores herramientas. Pero si estamos bajo un sacramento, tenemos que pedir sí o sí la ayuda de Dios. No podemos tomar decisiones con mis criterios, con mis ideas. Yo creo que esto está bien, yo creo que haciendo esto va a cambiar la situación. No, si Dios nos unió en santo matrimonio, Dios nos va a dar la luz. Dios nos va a dar las herramientas para salir adelante. Cada caso es especial y habrá casos en que ya con el debido acompañamiento, pues se tomen otras medidas. Pero si ambos están conscientes porque es un daño para los dos, pues nada perdemos con hablarlo, decirle, oye, pues mira, yo me siento mal, tú también te sientes mal y eso se nota, vamos a pedir ayuda, vamos a hablar con un sacerdote, vamos a hablar con una psicóloga que nos ayude y que desde su visión, pues nos orienten qué es lo mejor para los dos. Que ya no sea yo diciéndote, mira, estás mal o estamos mal aquí, sino que alguien desde afuera nos diga, esto está mal y esto podemos cambiarlo. Y esto si quieren, puede mejorar. Pero sí, eso sería algo fundamental. Y también, pues, renovar el amor en un retiro espiritual, ya sea juntos. Yo siento que lo mejor sería como que primero
que el varón tome retiro para hombres, la mujer un retiro para mujeres, y después tomen un retiro juntos. Y de esa manera, desde Dios, renueven el amor. Y ahora sí, cada quien habiendo tomado su retiro, cada quien habiendo dejado que Dios le hable al corazón, ahora sí vamos a juntarnos. Y desde Dios vamos a platicar. Yo me he sentido así, yo también me he sentido así, y los dialogamos, pero ya hubo una base espiritual. Eso también ayudaría mucho, cuando los dos están conscientes del daño y los dos quieren salir adelante. Entonces, por lo pronto serían esas dos cosas, un retiro espiritual y el acompañamiento con un sacerdote. Profe, y la segunda pregunta que le hice, en los trabajos cuando tienes que aguantar a las personas que todo el tiempo te están haciendo daño todos los días del año, todos los años, tantos años, hay que, Bueno, ahí también pues tenemos que hacer un discernimiento porque cada caso es especial y ver, bueno, que ya de plano el ambiente es sumamente pesado, no se puede, y yo tengo la opción y hay la posibilidad de cambiar de empleo, pues adelante, ¿no? Si se puede, adelante, porque nuestra paz vale más y así estamos más tranquilos, nos desempeñamos mejor, rendimos mejor en el aspecto laboral y si no, pues quedarnos y aprovechar esa situación para crecer en las virtudes cristianas. Pero también no podemos desaprovechar todo eso que Dios está permitiendo en nuestra vida. Cuando los demás no nos comprenden y nos molestan y hacen el ambiente complicado, es una oportunidad que Jesús nos da para crecer en la humildad. Porque todos, sí o sí, tenemos que recorrer este camino de la humildad, de la obediencia. Y si no lo recorremos por nuestra cuenta, Jesús nos da pequeños empujoncitos, como esos, que no me saludaron, que yo dejé esto aquí, ya lo quitaron, cositas así, te hacen crecer en la paciencia y en el amor a Jesús, como lo vivieron los santos. Entonces, si en el discernimiento puedo cambiar de trabajo, lo cambio. Si no, me quedo y crezco espiritualmente. Y con cualquiera de las dos, le estoy dando gloria a Dios. ok, maestro, y quería comentarle que yo fui a San Luis Potosí y conocí el convento y la casa donde vivió Conchita Cabrera. Y ahí las religiosas venden los libros de Conchita. Y yo compré el de los vicios y las virtudes. Se los recomiendo mucho, está hermosísimo, hermosísimo el libro. Gracias, maestro, y muchas felicidades hoy en su día para un gran maestro. Un Sí, fuerte abrazo. Acá desde el calorón de Mexicali, Baja California, estamos a 52 grados. muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo de la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. Nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias, profe. Dios le